Sí, gente, finalmente el presidente de México junto al presidente de Estados Unidos. Sí, Andrés Manuel López Obrador cara a cara con Biden. Los conservadores dicen que el presidente López Obrador y Biden no se pueden ver ni en pintura. Pero creo que con este video demuestra, ¿no?, el gran respeto de Biden hacia López Obrador. López Obrador, como siempre te digo, un presidente que va de frente y muchas veces algunos medios de comunicación dicen que López Obrador busca discordia, busca conflicto con Biden y Estados Unidos. Y no es así, como siempre decimos. Hoy en día México tiene un presidente que hace respetar su patria. Hoy México tiene un presidente verdaderamente, no como antes. Y ahí se confunden, porque el presidente de México hace respetar su país. Algunos medios de comunicación opositores dicen que López Obrador busca discordia. No. López Obrador lo único que hace es cumplir con su función, cuidar al pueblo y que se respete el país. Simplemente eso. Mismo, Biden reconoció lo que estoy diciendo. Escuchen esto. Pese a los grandes titulares en algunos medios de comunicación, la relación que hay entre nosotros dos es muy buena. ¿Quién dijo esto? Como te dije, el presidente de Estados Unidos, Biden, se lo dijo en la cara a López Obrador. Luego, ¿no?, que Biden dijo esto, ¿qué van a decir los medios de comunicación? Obviamente, seguramente no van a reconocer, ¿no?, que muchas veces inflan títulos para buscar discordia, ¿no? Repito una y un millón de veces. López Obrador haciendo historia y haciendo respetar a México como hace muchos años no pasaba. Vamos a escuchar al presidente Biden los mensajes, ¿no?, que le daba a López Obrador. Si esto no es respeto, ¿qué es? Vamos a escuchar a Biden que decía esto. Mr. President, my friend, my partner, it's good to have you back for Señor presidente, amigos, socios, bienvenido nuevamente a la Casa Blanca. Over the last year and a half, we've devoted our teams to hold our government up, focused on rebuilding a solid framework of U.S.-Mexican relations. En realidad, hace un año y medio que pedimos a nuestros equipos de ambos gobiernos que trabajaran de forma mancomunada para reconstruir las relaciones de ambos países. As I told you from the beginning, I mean, I see Mexico as an equal. Y como le dije antes, nosotros vemos a México en pie de igualdad con Estados Unidos. Our nations share close ties and family and friendship, and we're united through our values and our history. En realidad, nuestros países tienen lazos de familia, de amistades, de amigos, y en realidad compartimos los mismos valores y estamos enlazados a través de la historia. And for me and my administration, the U.S.-Mexico relationship is vital to achieve our goals of everything from the fight against COVID-19 to continuing to grow our economies, to strengthening our partnerships and addressing migration as a shared hemispheric challenge. En realidad, mi gobierno y personalmente nosotros consideramos que la relación de Estados Unidos y México es una relación vital, fundamental, y para poder lograr nuestros objetivos, uno de los cuales, por ejemplo, es la lucha en contra de la COVID-19, el desarrollo económico, y también la lucha o el abordar el tema de la migración y también todos los temas comunes que nos afectan. Addressing migration as a hemispheric challenge, a commitment captured in the Los Angeles Declaration adopted by the Summit of the Americas. Y en realidad el tema de la migración es un tema hemisférico y es un concepto que fue captado en la declaración de la cumbre de Los Ángeles cuando se celebró. And Mr. President, this is a relationship that directly impacts daily life, the daily life of our people. And despite the overhyped headlines that we sometimes see, you and I have a strong and productive relationship. Y en realidad, señor presidente, nuestra relación impacta la vida diaria en ambos países, la vida diaria de todos nuestros ciudadanos, y a pesar de los grandes titulares que podemos ver en algunos medios de comunicación, la relación que nosotros todos tenemos es una relación muy sólida. I would argue a great partnership.
Y diría que es una sociedad, una relación. Today we're going to be discussing our shared challenges we face and commitments on some of the major issues that we're working on together. Y hoy vamos a hablar no solamente de los desafíos compartidos, sino también de los compromisos que vamos a abordar para solucionar el problema. One of those is migration. At historic levels throughout our hemisphere. Like us, Mexico has become a top destination of migrants. And here's what we're going to do to address it together. Y en realidad el tema migratorio ha llegado a niveles históricos aquí en el hemisferio y es un tema que afecta no solamente a Estados Unidos, sino también a México, porque México en este momento también es uno de los destinos elegidos por los migrantes, así que es algo que vamos a trabajar de forma mancomunada. My administration is leading the way to creating work opportunities through legal pathways. And last year, my administration set a record, issuing more than 300,000 H-2 visas for Mexican workers. Y el gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los inmigrantes y el año pasado nosotros batimos un récord en la emisión de visas H2, 300,000 visas que fueron emitidas. We also reached a 5-year high in the visas we issued in Central Americans, and we're on pace to double this in fiscal year for this fiscal year for Central America. Y nosotros llegamos a niveles históricos en los últimos 5 años en la emisión de visas para centroamericanos y estamos en un ritmo que nos va a permitir duplicar la cantidad de visas que vamos a emitir en el próximo ejercicio. I want to thank you, Mr. President, for also stepping up and increasing worker visas in Mexico for Central Americans. Y también le quería agradecer porque ustedes están emitiendo más visas de trabajo en México para centroamericanos. Gracias por eso. This is a proven strategy that fuels economic growth as well as reduces irregular migration. Y esto es una estrategia que se comprueba y se ha probado ser una estrategia que funciona porque no solo ayuda al desarrollo, desacelera la migración. It doesn't get much attention, but we're also making historic investment in infrastructure modernization across our 2,000-mile border with Mexico. Y hay un tema que no está muy relevante o no está muy cubierto en cuanto a las inversiones históricas que estamos haciendo en infraestructura en la frontera que tenemos de México. My bipartisan infrastructure law here in America is delivering $3.4 billion to major construction projects at the ports of entry between our two countries to make our borders safer and more efficient for people, trade, and commerce. Y en realidad este programa de infraestructura que ha contado con el apoyo bipartidista es de 3,4 mil millones de dólares en proyectos de construcción de entrada entre nuestros dos países y esto va a permitir que estas entradas y el paso sean no solamente mucho más seguros, sino también mucho más eficientes. You should know, Mr. President, that you're also making significant on your side of the border to improve infrastructure to meet the needs of our times and the future. Y también el pueblo estadounidense tiene que saber que ustedes hacen muchísimos esfuerzos del otro lado de la frontera en programas de infraestructura que van a permitir satisfacer las necesidades de nuestros pueblos, no solamente ahora, sino a futuro también. Very important point. Another critical example is we are accelerating our efforts to disrupt the trafficking of fentanyl and other drugs that are literally fentanyl kills people. Y hay algo muy importante a destacar en cuanto a cuáles son los ejemplos, como ejemplo, digamos, de las actividades que estamos realizando, los esfuerzos denodados que estamos haciendo para atacar el tránsito de fentanilo, que es algo que está no solamente matando a muchísima gente, sino también estamos trabajando para detener el flujo de otras drogas. We've had a major anti-smuggling operation underway since April, targeting human smugglers who traffic in people, drugs, and weapons.
y hemos estado haciendo desde el mes de abril muchas actividades en contra del contrabando y también de la trata de seres humanos y del tráfico de drogas y de armas. Toward this effort, we deployed 1,300 additional personnel, conducted 20,000 disruption operations, and we've made over 3,000 arrests, all since April. Y desde abril hemos destacado más de 1.300 efectivos, hemos realizado más de 20.000 operaciones y hemos también llevado a cabo más de 3.000 arrestos. And we've been conducting mirrored disruption operations along our shared border with our Mexican partners. También hemos estado haciendo diferentes tareas conjuntas de tiempos con nuestros socios mexicanos. But as you know, Mr. President, we need every country in the region to join us in tracking this multi-billion-dollar smuggling industry that's preying on our most vulnerable, including the 53 souls who died in a tractor trailer in San Antonio last month. Y en realidad, como usted sabe, esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, conjunto con todos los países del hemisferio. Tenemos que atacar esta industria de 1.000 millones de dólares. Es una industria del contrabando, es una industria de la trata de seres humanos y que afecta a los más vulnerables, como por ejemplo las 53 almas que hemos encontrado, las 53 personas que hemos encontrado muertas en un camión en San Antonio, Texas. President Obrador and I will also be talking about enhanced enforcement measures, including reparation efforts. And today, we'll agree on our next steps together on all these fronts because we know we have to meet these challenges together. En realidad vamos a trabajar de manera conjunta en todas estas esferas. También vamos a hablar de cuáles son los pasos que tenemos que seguir en el futuro para poder abordar estos desafíos de forma conjunta. Mr. President, again, welcome, and I look forward to our discussion after Señor presidente, bienvenido nuevamente. Y espero tener una conversación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!